En esta videolección vas a aprender a dotar de coherencia y cohesión a un texto. ¡Vamos allá! Cada vez que alguien escribe un libro, lo primero en lo que tiene que pararse es en que se entienda lo que se ha escrito. De nada sirve tener una buena historia si no eres capaz de que el lector la entienda. El libro, el poema o el discurso en general tienen que tener sentido completo. De lo contrario, lo que estás leyendo es tan solo un grupo de palabras o frases. ¡Qué lío! No te preocupes, hay algunos conceptos que te ayudarán a que tus textos puedan comprenderse. Uno de ellos es la coherencia. Es la propiedad de los textos que permite encontrar la unidad de sentido. En un texto es probable que haya una idea principal. De ella pueden salir otras ideas secundarias, pero siempre deben relacionarse entre ellas de manera coherente. Por ejemplo, mira este texto. A primera hora tuvimos examen de lengua. Nunca supe por qué mis padres se compraron ese coche. Qué raro, parece que falta algo. Lo que falta es coherencia. Para escribir un texto coherente, las ideas deben estar conectadas entre sí. Además, debe poseer una estructura clara y, por supuesto, una unidad temática. De lo contrario, el lector no se va a enterar de nada de lo que escribas y si lo hace, será con muchas dificultades. Un texto es coherente cuando sigue el desarrollo del tema principal, cuando las ideas se presentan ordenadas y no se repiten, y cuando estas mismas ideas tienen sentido y no son contradictorias. Mira el texto anterior escrito con algunos pequeños ajustes. A primera hora tuvimos examen de lengua. Llegué tarde porque mis padres tuvieron que venir en el coche viejo. El nuevo se ha vuelto a estropear. Nunca supe por qué se lo compraron. Como ves, la información es similar, pero las ideas están relacionadas entre sí y hay un tema principal, en este caso, que el coche nuevo se avería. Es un texto coherente. Próxima parada, la cohesión. La cohesión es el mecanismo que permite conectar las ideas de un texto. Estos mecanismos hacen que el lector pueda seguir el hilo del tema principal sin perderse y que todo el texto esté unido en su totalidad. Pon atención al siguiente texto. Era la hora del recreo. En el recreo, María tenía hambre. María se había olvidado el bocadillo en casa. María creía que se iba a quedar sin almorzar. La mejor amiga de María es Sara. Sara dio a María la mitad del bocadillo de Sara. El texto tiene coherencia, pero hay algo que falla. Cada enunciado tiene sentido, pero no están conectados, y el texto está lleno de repeticiones. Seguro que ya sabes lo que falla en él: la cohesión. Hay varios consejos que te ayudarán a dotar a tus textos de una mayor cohesión. El primero es rápido y efectivo. Evita la repetición. Puedes hacerlo utilizando sinónimos, palabras que significan lo mismo. También puedes usar los hiperónimos, palabras que engloban el significado de una más pequeña. Por ejemplo, la palabra color es el hiperónimo de, por coger uno, el amarillo. Mira este ejemplo para evitar decir dos veces lo mismo. Era la hora del recreo. En el patio, María tenía hambre. Patio y recreo son sinónimos y se utilizan para evitar la repetición y así dotar de cohesión al texto. Otro mecanismo de cohesión es el uso de las elipsis. Esto quiere decir que puedes suprimir una palabra que ya se sobreentiende. Por ejemplo, María se había olvidado el bocadillo en casa. Sara le dio la mitad a María. No creo que tengas muchas dudas sobre qué le dio Sara a María. Está claro que es la mitad del bocadillo. Por eso no es necesario escribirlo de nuevo. Otro mecanismo para cohesionar tu texto es utilizar la anáfora. La anáfora es la relación que vincula una palabra del texto con otra anterior a la que hace referencia. No hace falta estar repitiendo todo el tiempo los nombres de María o Sara. Tampoco hace falta repetir que están en el recreo. Para realizar anáforas, puedes utilizar los pronombres personales como yo, tú, él, también los demostrativos, este, esta, los posesivos, mío, mía, los relativos, dónde, qué, y algunos adverbios, como allí o entonces. Vuelve al ejemplo anterior. María se había olvidado el bocadillo. Sara dio la mitad a María. La frase cada vez está mejor, pero puedes realizar una anáfora todavía. Prueba a sustituir a María por el pronombre personal le. María se había olvidado el bocadillo. Sara le dio la mitad. Así se emplean las anáforas. La comprensión es la misma y la cohesión en el texto aumenta.
El último consejo que te permitirá que tu texto esté cohesionado es que uses conectores textuales. Los conectores son palabras o locuciones que relacionan distintas ideas entre sí. Se encargan de estructurar los enunciados y hacen que el texto esté más ordenado. Hay muchos tipos de conectores, seguro que muchos de ellos ya los conoces. Existen conectores de orden, que son los que ordenan las ideas como en primer lugar, por último; ejemplificativos, si te ayudan a poner un ejemplo como así; aditivos, si suman o añaden información como además; consecutivos, si expresan la consecuencia de lo que acabas de decir, como por lo tanto; adversativos, si expresan oposición como pero; explicativos, si sirven para que expliques tus ideas como o sea; o recapitulativos, si te ayudan a recoger la información que ya has mencionado antes como en resumen. Si aplicas todos los mecanismos de cohesión que has visto hasta ahora, verás que el texto del principio puede transformarse en algo como esto. Era la hora del recreo. Allí, en el patio, María tenía hambre porque se había olvidado el bocadillo en casa. Creía que se iba a quedar sin almorzar. Su mejor amiga Sara le dio la mitad de su merienda. Ahora sí que es un texto coherente y cohesionado. Videolección terminada. Hoy has aprendido cómo dotar a tus textos de coherencia y cohesión. Ahora pon a prueba todo lo que has aprendido en el test que hay después. ¡Buena suerte!